Unimed Podcast. Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Unimed Podcast, hoy martes de Intersociedad. Estoy emocionado, nervioso por presentarles al invitado que tenemos hoy, periodista famoso por aparecer en distintas ramas de la televisión venezolana. Por favor, un aplauso, Néstor Brito Landa. ¡Cónchale! ¡Qué bueno! Se me cayó hasta el guión y todo. Y un aplauso para Manuel también. Gracias. Excelente moderador, excelente. Gracias. Sí. Bueno, señor Néstor Brito Landa, Ajá. ahorita hablaremos un poco pues, no solamente de su recorrido por la televisión, sino también del tema de hoy, que son los fake news. Pero primero que todo, quería repasar un poquito su currículum y qué está haciendo actualmente. Sé que usted es periodista, quería saber qué está haciendo ahorita en el mundo del periodismo. Aparte es profesor, qué materias da, en qué área y en qué área. Correcto. Bueno, actualmente me desempeño como periodista en Venevisión. Ahí estoy narrando la emisión estelar de noticias de Venevisión y el resumen informativo 8 de la noche, la estelar 11 de la noche también. Parte pues del staff de presentadores, anclas de las emisiones estelares de Noticias Venevisión. Como docente acá en la Universidad Metropolitana, también me toca dictar la cátedra de oratoria. Excelente. Y presentaciones efectivas, no solo a nivel de pregrado, sino a nivel de extensión también me ha tocado. Con la Universidad Metropolitana he tenido la dicha de trabajar para Digitel, cursos in company para Polar también, para la cadena Gama Supermercados, aliados también de la Universidad Metropolitana, y ha sido unas experiencias maravillosas. En fin, bueno, mi rol de padre, de cabeza de familia, amigo, pana de ustedes también, y de mis alumnos igual. Siempre he pensado que como docente, Manuel, el activo número uno, óigase bien, el activo número uno de todo docente son sus alumnos. Es cierto. Por encima de sus conocimientos, porque uno también aprende de sus alumnos. Es así. Sí. Una de las mayores emociones que tengo hoy por estar grabando este capítulo con nuestro invitado es que, bueno, ya yo se lo comenté una vez, justamente la voz que están escuchando ahorita es la voz que yo escuchaba cuando estaba chiquito, cuando me preparaba para el colegio, porque antes daba las noticias en la mañana, ¿cierto? Sí, bueno, sí, y en radio igual. Okay. Yo salía de Venevisión tempranito, terminaba a las 7 de la mañana, y con la misma corre para la radio, porque tenías el noticiero de la radio. Allí estuve durante 12 años aproximadamente en el Circuito X. Okay. Amén de tener 2 récords en los medios de comunicación. Qué bueno que tocaste ese punto, sí. Fíjate, uno de los récords es que soy el primer narrador de noticias que ha tenido la primera FM comercial en Venezuela. Hoy se conoce como la Mega, Ajá. la 107.3. Antes era la FM, es decir, las emisoras AM era lo que se escuchaba. Sí. Existía hasta el año 1988 nada más que emisoras AM y una sola emisora FM, pero no era comercial. Era la emisora cultural de Caracas, 97.7 FM. Pero la 107.3 llega como emisora comercial. Entonces, por supuesto, tenía publicidades, tenía noticias, tenía programas de entretenimiento. No eran programas culturales todo el tiempo, ¿no? Como tal, de música clásica. Que era lo que se estilaba. Sí, también. Era mucho más fresco, era mucho más comercial. Por eso es que se dice la primera emisora FM comercial en Venezuela, y el primer narrador de noticias fui yo. Eso fue el 3 de octubre de 1988. Wow. Que sale al aire después del periodo de prueba, que Conatel da un periodo de prueba a las emisoras cuando son nuevas. Claro. Ese periodo de prueba finaliza entonces cuando Conatel ya les dice, bueno, ¿estás preparado ya para transmitir
comercialmente. ¿Ese periodo de prueba es de cuánto tiempo? Sí, aproximadamente 3 meses, Ok. aproximadamente. Puede ser que sea un poco más, un poco menos, dependiendo de los ajustes técnicos y de los ajustes de programación. Conatel evalúa todo eso, ¿no? La Comisión Nacional de Telecomunicaciones, que es el órgano rector de todo lo que son las concesiones de estaciones radiofónicas, ¿ok? No solo de estaciones radiofónicas, sino también de telefonía, Ujú. Digitel, Movistar, Movilnet, en fin. Bueno, y el otro récord, para no salirme del tema, es que fui el primer narrador de noticias de la primera estación por suscripción o cable en Venezuela. Ese mismo año también, 1988, aproximadamente agosto de 1988, inició sus transmisiones, Omnivisión Multicanal, que se veía en el canal 12. Ok. Entonces, bueno, era por señal privada, tenía que comprar la suscripción, y entonces te instalaban un codificador o decodificador en tu casa y tú podías ver esa televisión, ese canal por cable. Ahí empiezan a llegar después otras televisoras, ¿no? Pero ellos tenían su noticiero nacional, Omnivisión. Ese narrador me tocó ser yo. Qué Sí, éxito. así es. Qué Sí, éxito. señor, sí, de verdad. Me llena mucho de tener esos 2 récords. Qué maravilla. Sí, Una de las preguntas que quería hacerle antes de empezar con el tema que vamos a tocar hoy sí. es que... Bueno, también disculpa que tu palabra vaya por delante. Estoy como narrador de documentales también para Cierto. History Channel, para Discovery, para Nat Geo también. Una experiencia maravillosa y uno que otro doblaje ha sido, pero más que todo me llaman es para narración de documentales. ¿Ha trabajado en doblaje? He trabajado en doblaje, sí, en algunos roles o papeles que me ha tocado, por ejemplo, una película Trial and Retribution, algo así como Juicio y Retribución. Me tocó hacer allí un rol, un personaje, entre otros doblajes, por ejemplo, en una comiquita Blue Dragon. Ok. Mi personaje era Smilodon, era esas comiquitas japonesas. Entonces era como una bestia que marrón, así que, pero era bueno, hacía el bien, ¿no? Entonces, más o menos la trama, el niño Marumaro era un niño que siempre iba en búsqueda de esa justicia, ¿no? Pero se ayudaba mucho de Smilodon, que cuando Marumaro se molestaba, entonces él invocaba a Maru. ¡Maru! Decía el niño. Aquí estoy, Marumaro. Estoy para ayudarte, para ayudar a la justicia. Entonces me tocaba hacer esa caracterización. Bueno, fue interesantísimo. ¿Eso fue cuándo? Oye, mira, eso sería hace como 10 años, más o menos. Excelente. Pero bien bonito. En las comiquitas llena mucho porque tienes que hacer voces. Claro, no es lo mismo que caracterizar a un personaje más corriente, más Es correcto. del día a día. Así es. Y bueno, cuando me toca narrar noticias, narrar documentales, por ejemplo, para History, en el canal para quien he narrado mucho más, la serie Hombres de Montaña, por ejemplo, Sí. son varios que viven en la montaña, definitivamente. Que lo he escuchado ¿no? también. Sí, unos personajes, uno de ellos es Tom Moore. Tom Moore es uno de los ya más longevos que tiene esa serie Hombres de Montaña. Y todos viven de la caza de ese mundo salvaje en Hombres de Montaña. Tom Moore se va acercando. Poco a poco va acechando su presa. Ahí está cuando de pronto ¡boom! Bueno, y ahí vamos. Excelente demostración. La serie del universo también para History Channel también. En fin, muchísimos documentales me ha tocado narrar. Una gran Sí. trayectoria. Bueno, si se quiere, sí, estamos hablando de, recojo la cédula, 40 años, 40 años en esto, pero me llena de mucha satisfacción porque siempre he buscado mantenerme activo, actualizado
el hecho de dar clases acá en la Universidad Metropolitana, mucha gente joven, como estas nuevas generaciones, con quien, bueno, comparto con todos acá en Unimed Virtual y todos mis alumnos, me llena muchísimo y me enseñan, crezco y me actualizo. Qué bueno, qué bueno. Bueno, lo que le quería preguntar hace rato, usted ha tenido una gran trayectoria, sobre todo en periodismo. Ajá. Y quería preguntarle, ¿por qué periodismo? ¿Por qué particularmente esa rama? Ok, bueno, mira, la vida te va llevando, bueno, y qué bueno esa pregunta, ¿no? La vida te va llevando hacia lo que uno tiene versatilidad, tiene talento, y hacia lo que, vamos a decir, le conviene a uno. También. Por eso es que de aquí voy a decir dos cosas. Señores, escuchen la voz interna. Y ¿por qué no? Escuchen las sugerencias de los demás. Por ejemplo, desde muy niño, bueno, mi papá trabajaba en radio, mi papá fue docente y mi papá fue director de emisoras de radio. Yo iba a las emisoras desde que era un niño, programas infantiles. Y bueno, uno va creciendo, va madurando la voz y entonces le van diciendo a uno, oye, pero tú deberías ser locutor como tu papá. Tú deberías ser locutor como tu papá. Que además tiene Entonces, el apellido. eso va como, claro, va alimentándote acá en la mente. Y uno dice, bueno, déjame para probar a ver qué pasa. Okay. Resulta ser que se van dando las cosas, se van abriendo puertas, cómo no, tuve desafíos, por supuesto, superación de miedo escénico, tratar de buscar esa confianza en mí mismo, en fin, porque mis primeras grabaciones, bueno, yo las considero un horror. A mí no me gustaba para nada. Eso pasa, ¿no? Después que evoluciona y crece y aprende, es correcto. Uno dice, ¿cómo yo pude decir esto? Eso es cierto, así es, Manuel. Entonces, bueno, sí, fui creciendo en este mundo primero de la radio. Mi primera emisora, Radio Tiempo, allí comencé. Era una emisora popular. Eran los tiempos de los ligaditos. Uno decía, y en una regalía musical, uno se ponía la mano en el oído, ¿no? Y en una regalía musical, ahí van los dos ligaditos. Esa voz engolada, así. Sí, voz de esa época. Sí. Justamente hablamos de eso ¿fue la semana pasada? Que mencionamos esas voces de los 60, 70. Es correcto. Que es una voz muy hasta forzada en cierto aspecto. Sin embargo, muchos de ellos era su voz natural. Ah, sí, claro. Sí, pero sí, muchos también eran forzados. Pues, sí, esa voz era la moda también de la época. Era la moda de esa época. Hasta que llegó alguien, no sé quién. Sí, Eli Bravo. Que como que naturalizó un poquito más las voces. Con su voz y una voz nasal, así, hablaba así. Y entonces se empezaron a normalizar también las voces nasales, porque era en ese entonces que tú estás hablando de esas grandes voces, sí, muchos, era cuestionado ser voz nasal, hablar como por la nariz, era cuestionado. Llega solamente uno de ellos, Enrique Hoffman, ese era su estilo, y él impuso ese estilo de voz nasal. Hablaba así como un poco por la nariz, pero la sabía manejar muy bien, un gran profesional, bueno, un señor de mucho más años que yo en la radio, pues un maestro. Pero llega Eli Bravo, eso, con mucha naturalidad, y demuestra que la comunicación no es solo voz, esas grandes voces, sino es contenido también, sino es la manera cómo proyectas el contenido, cómo vendes el mensaje. Eso tiene que ver mucho con la comunicación. Sí. Porque quizás sí, hubo una época donde el locutor se limitaba simplemente como a disjoquear. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos entonces a nuestra programación habitual. Un placer saludarles, como siempre, a partir de esta hora, 9 de la mañana y hasta las 12 del mediodía, estaremos acompañándoles a través de la señal de W, no sé qué, radio tal, para no mencionar emisoras. Recuerden nuestro punto de contacto, el 781-0593, donde podemos comunicarnos ustedes y nosotros con ustedes. Y hasta ahí, pero era puro disjoqueadito, puro...
pero no había un contenido como tal profundo, esa venta del mensaje. Eli Bravo demostró que se podía hacer una radio distinta. No estoy diciendo mejor radio, una radio distinta, diferente. Y que se modernizó a partir de ahí. Es correcto, así es. Bueno, el tema con el que quería hablar con usted hoy, aprovechando también el tema del periodismo, es que creo que toda la vida ha existido, pero recientemente se ha intensificado el tema de fake news, noticias falsas, noticias que son hasta cierto punto tergiversadas para pues, el beneficio de quien lo publica o para desmeritar a la persona involucrada. Usted que ha estado metido en el periodismo por tantos años, quería pues, preguntarle primero que todo si ha visto una intensificación con fake news o si ha sido algo que ha estado así toda la vida y ha molestado, por decirlo de alguna manera, toda la vida. Fíjate qué gran reflexión, ¿no? Tu introducción al tema de fake news. ¿Por qué? Yo también pensaba eso, ¿no? Unos minutos antes de comenzar con esta grabación. Decía, oye, el fake news no es hoy nada más. No es reciente. ¿Quién sabe cuántas veces nos habrán, entre comillas, informado? Porque si es una fake news, no es una información, sino es una desinformación. Bueno, sin ir muy lejos. ¿Cuántas veces? Sin ir muy lejos, permiso. Sí. Antes, en la época de Juan Vicente Gómez, las noticias eran un grupo de, no sé si en ese momento eran periodistas, pero eran unas personas que escuchaban los discursos del presidente, los anotaban y después los publicaban. ¿Quién sabe qué información habrá salido de ahí? Ya va, te metiste en otro tema que podemos tocarlo muy bonito, porque te voy a decir, me hiciste recordar una entrevista que yo le hice cuando estaba estudiando para sacar pues el título de licenciado en Comunicación Social en la Universidad Central de Venezuela, una entrevista que le hice a Cecilia Martínez. Es que resulta que Cecilia Martínez fue la primera voz femenina que tuvo la radio en Venezuela. Y esa señora, cuando la entrevisté, tendría quizás como 92 años. Wow. Y ella era la que narraba esos noticieros en los tiempos de Gómez. Dentro del primer noticiario que llega en los tiempos de Gómez a la radio en Venezuela, se denominó el Repórter ESO. El Repórter ESO porque, claro, empezaron a llegar las petroleras y una de las petroleras era la ESO, Oil Company. Entonces, o Petroleum Company. Invirtieron, crearon la información, pero también cómo era la prensa. Primero no había grabación. Entonces, tenía que estar un locutor de guardia, Cecilia Martínez, y todo era como leído de la prensa, pero también lo que tú dices es muy cierto. Por ejemplo, es que quizás hablaba, pero por el momento que tantas emisoras de radio, estábamos hablando, el primer intento de emisora de radio fue en 1926, por supuesto, gobierno de Gómez. Eso duró, ese proyecto, 1 año, 2 años, porque Gómez la mandó a cerrar, porque no tuvo como confianza en esa emisora y la mandó a cerrar. Bueno, luego ya para 1930 es que se da la primera concesión YV1BC, la primera Broadcasting Caracas, que después se denominó Radio Caracas Radio, en la señal 750 AM. Entonces, bueno, de ahí vino Radiodifusora Venezuela, 790 AM, pero no existían equipos de grabación, todo era en vivo, radionovelas era en vivo, todo eso. Bien, eso es lo que tiene que ver. Con respecto a fake news, ahí es donde voy, retomando el tema, yo decía, ¿cuántas fake news? Si se quiere, las fake news vienen teniendo mayor auge, desde que surge el mundo electrónico. Me voy a explicar mejor. Desde la llegada de Internet, porque antes no teníamos Internet, todo era por los medios tradicionales o los medios radioeléctricos, lo que decía la radio, lo que decía la televisión. Y en eso creíamos, claro, en ese periodista que confiábamos en su fuente. Antes eran confiables. Confiábamos, bueno, sí. Lo han sido, pero... Y existía mucho el tubazo. Entonces el periodista se peleaba con los compañeros por dar el tubazo.
y después los medios. El que lo dijera primero, ese era el tubazo. Justo que quería llegar a ese tema ahorita. Exacto. ¿Y a cuánta gente mataron? Decir, ¿no? Mataron porque dijeron fulano de tal falleció y resulta que estaba más vivo que bueno. Pues. Entonces, Eso es de verdad. ¿qué ibas a comentar? Bueno, Ajá. que justamente mucho de estas fake news, de estas noticias falsas o tergiversadas se Ajá. han dado porque las emisoras, los canales, e incluso hasta las cuentas de redes sociales, que es lo que se pudiera manejar ahorita, quieren ser los primeros en publicar. Ajá. Porque eso les da más, primero más receptividad, más voz hasta de ellos Como mismos. nivel, estatus. Exacto. Más seguidores. También, Oye, exacto, porque son los primeros en dar la primicia. Correcto. Entonces, quería preguntarle, primero, si esto se da mucho y, o sea, justamente aquí tengo la pregunta. Sí, adelante, adelante. ¿Cree que los medios tradicionales caen en la tentación de difundir información no verificada por la presión de ser los primeros? Oye, gran pregunta. Yo pienso que, a ver, vamos a definir primero qué es un medio tradicional. El medio tradicional es un medio radioeléctrico, es decir, que funciona por impulsos radioeléctricos, de electricidad. Necesita, por ejemplo, de Corpoelec, vamos a decirlo así, que es la compañía que rectora de todo lo que es el sistema eléctrico en Venezuela. Bien, a través del Ministerio de Energía Eléctrica. Pero el medio electrónico, no. Él se alimenta por una batería que tiene el celular. Ok. ¿Qué pasa? El medio tradicional funciona, o el medio radioeléctrico funciona a través de una concesión que da el Estado venezolano por medio de Conatel. Lo habíamos dicho en el comienzo de esta conversación. ¿Qué pasa? Es como un permiso para poder transmitir, para poder dar mensajes a la colectividad, a los venezolanos, dentro del territorio nacional. Voy a explicarme mejor. ¿Y por qué tiene que ser Conatel? ¿Por qué tiene que ser administrado por el Estado? Precisamente, y lo voy a explicar con este ejemplo. Señores, si yo pregunto, ¿cuáles son las riquezas de Venezuela que están en el subsuelo? Ustedes me pueden decir, bueno, las minas, las minerías, el petróleo. Oye, muy bueno. Y eso tiene que administrarlo ¿quién? El gobierno nacional, el Estado venezolano a través del gobierno nacional. ¿Por qué? Porque eso genera ingreso para el país. Ajá, ¿quién administra los recursos de la tierra, lo que produce la tierra? Oye, mira, el gobierno nacional, ¿a través de qué? Del Ministerio de Tierras, de Agricultura y Tierras, o del Instituto Nacional de Tierras, el INTI. Bien, ¿por qué? Porque eso genera ingreso para el país, en ganadería, en la siembra, en fin, lo que da la tierra, la siembra. Ajá, pero ¿qué hay entonces nuestra plataforma continental también? El agua, los mares. Entonces eso genera también riqueza. Ahora, de allí hacia el infinito que hay, y cualquiera dirá, bueno, aire, pero eso genera también ingreso para el país. Dentro de esos ingresos para el país están las ondas radioeléctricas. Eso se comercializa porque a través de esas ondas radioeléctricas se puede vender en publicidades, la gente muestra interés, entonces aprovechas y presentas publicidades. Genera empresas como las emisoras de radio generan empleo, por supuesto, mueven la economía. Por eso es que las concesiones son permisos y los dan por un periodo determinado, 15 años, 5 años, 10 años, dependiendo. Ahora, ¿por qué lo tiene que administrar el Estado? Porque si no, imagínense, bueno, todos quisiéramos tener una emisora de radio y entonces todos dijéramos lo que quisiéramos. Desvirtuamos el idioma, por ejemplo, con groserías, con malas palabras, hablando muy mal, etcétera, ¿no? Por eso tiene que tener alguien que regule eso. Ahora bien, el medio electrónico ya está regulado también, porque existe la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y medios electrónicos. ¿Qué pasa? Sin embargo, como cada uno de nosotros tiene un celular a la mano,
el celular viene actuando también como un medio de comunicación, que es el medio electrónico. Por lo tanto, hay mayor difusión de mensajes en menor tiempo, ¿ok? En menor tiempo. Entonces, yo creo que no exista, respondiendo a la pregunta, yo creo que no exista ningún medio tradicional, llámese la radio, llámese la televisión, que se atreva a transmitir una información que no esté confirmada. Por eso es que para los medios tradicionales pareciera que se ha acabado el tubazo. En los medios electrónicos la gente, bueno, es mayor el número de seguidores, el número de usuarios de un celular. Y muchas Por lo veces tanto, lo primero que uno ve, o sea, la gente se suele creer lo primero que ve. sí. Sin embargo, para tener un celular, la persona, el dueño del celular, no necesita una concesión, sino comprar el celular. Ahora, las operadoras de servicio de telefonía móvil sí necesitan de una concesión. Ahora, pero lo que la persona escriba en su celular o diga en su celular, o en el caso del podcast, es responsable de lo que escriba o de lo que diga, porque eso está normado en la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos. Por eso es que digo yo que actualmente no creo que exista un medio tradicional que se atreva a dar una fake news. En el medio electrónico sí abunda mucho la fake news, pero porque también la gente cree que el medio electrónico no está normado. Pues sí está normado. Y permítame recordarles a ustedes también lo siguiente. No solo, Manuel, no solo está la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, sino también está la Ley contra el Odio por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia. ¿Qué significa eso? Que mensajes que estén por redes sociales, que sea considerado una incitación al odio, tiene una penalidad. Pero también está la ley contra el fascismo y el neofascismo. Por ejemplo, esas personas que escriben mucho sobre política en las redes sociales tienen que ser responsables también de lo que escriben, o de otro tema, por ejemplo. Y la más reciente es la Ley Libertador Simón Bolívar, que tiene su incidencia también en todo lo que son la difusión de los mensajes, sea en los medios tradicionales o sea en los medios electrónicos. De allí que hay que tener mucha responsabilidad, hay que tener mucho profesionalismo para poder emitir un mensaje. Cierto, ciertamente. Y gracias también por mencionar el tema de la legislación, Sí. porque justamente era algo que quería mencionar y creo que todo el mundo tiene cierto nivel de responsabilidad y tiene que tener cierto cuidado con la información que da. Precisamente por eso... Ahora, pero están las fake news, eso no se ha acabado. No, eso, claro, sí. Esas siguen lamentablemente precisamente porque como la gente puede publicar cualquier cosa y además mucha gente se cree lo primero que ve. Sí, es correcto. Pues entonces la gente publica lo primero que cree. Es correcto. Entonces, y además creo que eso ya sí sería una tergiversación por la persona, no tanto por la publicación, y es que hay gente que considera que opiniones son hechos. Uh-huh. Y entonces no hay que confundir las cosas. Una cosa es la opinión que él tenga, que lo está dando aquí en el podcast, por ejemplo, a si esa es la realidad o no. Claro, correcto. hay mucha realidad en sus palabras, ojo, aclarar eso. No, pero interesante lo que estás diciendo. Es posible. Muy interesante porque lo que Manuel está diciendo, por lo siguiente. Fíjense, la credibilidad de quien lo dice, pero puede ocurrir que quien lo dice probablemente no confirmó bien la información, pero goza de una gran credibilidad del público. Eso es el poder de la palabra. Entonces, bueno, está diciendo una fake news como una noticia cierta, porque para él es cierto, para ella es cierta, pero solo que no la ha verificado bien. Sí, y eso contribuye, mira tú qué interesante esto, si lo analizamos, hasta dónde la credibilidad pudiera fomentar o combatir la noticia falsa. Exacto. Porque por momentos la pudiera fomentar, pero es que resulta que ese periodista también está desinformado, por alguna razón, por aquello de que al mejor cazador se le va la liebre. Eso puede ocurrir, somos seres humanos imperfectos. Sin embargo, a la pregunta, bueno, ¿cómo también poder reconocer o cómo poder combatir las noticias falsas? Por ejemplo, en los medios
tradicionales o medios radioeléctricos, la premisa que tenemos todos es: averigua quién más lo está diciendo. Averigua quién más lo está diciendo y quién es ese que también lo está diciendo, qué credibilidad tiene. Entonces, podemos ir a la fuente directamente que está generando esa noticia falsa. Vamos a confirmar, eso puede ocurrir. Eso se hace mucho. Por eso es que la gente dice: oye, pero es que ustedes, los medios tradicionales, no informan. No, señores, sí informamos. El todo está que tenemos que verificar la información primero, trabajar con mucha responsabilidad, pero sí informamos. Mucha gente que tiene, lo acabas de decir tú, su celular y dice: bueno, repostean, pero sin verificar. Un ejemplo, no sé, yo o X persona dice: Argentina iniciará su exportación de petróleo hacia Venezuela. La información la dio el presidente Javier Milei en conversación con el presidente Nicolás Maduro. Pareciera, oye, por quien lo dice, oye, lo narró Néstor Brito Landa, ya va, pero cuidado, espera, esto estoy inventando yo aquí como un ejemplo, ¿ok? Quiero aclarar. Pero hay que tener cierto raciocinio de cuál es el contexto. Argentina es un país productor de petróleo, por ejemplo. Pudiéramos preguntarnos: ¿cómo están las relaciones entre ambos gobiernos? ¿No están en su mejor momento? Entonces, ya va. Ahí uno tiene que empezar a dudar. Pero espérate, pero entonces le va a suministrar petróleo a Venezuela. ¿No será al contrario, que Venezuela, como país productor de petróleo, le dé a Argentina? Señores, ahí es donde yo voy, sentido común. Claro. Sentido, es un ejemplo, cuidado. Pero también funciona para aprender uno a identificar claro. cuál sería una posible fake news, porque hay unas que son bastante realistas y precisamente por eso pasan. Pero sí es importante saber, por lo menos, identificarlo. Hay países como Finlandia, en donde a los niños los enseñan desde el colegio a identificar una fake news, y eso los entrena desde muy jóvenes a pues aprender a filtrar la verdadera información. Pero justamente con eso de las nuevas generaciones se ha dado un tema que... Fíjate, otro ejemplo, casualmente, esta mañana, tempranito, estaba viendo por las redes sociales, que publican, claro, lo publican de esta manera, ¿no? Es un video, J-Lo, que se besa con uno de sus bailarines de la coreografía, pero también se besa con una de sus bailarinas. Entonces dice, el medio que lo colocó, dice algo así como: mercadeo, marketing, show o romance. Ya va, interpretemos, romance, bueno, con cualquiera de los dos, pero los dos a la vez, bueno, ok. Ahí sí, no sé, pero ajá, J-Lo, bueno, pero es que J-Lo tiene ya, digamos, como antecedentes de varias parejas, y ella tuvo una pareja también dentro de sus mismos bailarines, formó una relación con él, duró un cierto tiempo y se acabó. Entonces, la idea es tratar de conocer el contexto, en primer lugar, tratar de conocer el contexto, qué medio lo está difundiendo, lo está asegurando, o como este medio en los medios electrónicos lo pone como pregunta. Entonces ahí a donde va, pues. Claro. Pero no asegurarlo como una noticia. Exactamente. Hay el debate, y disculpa, Manuel, que tu palabra vaya por delante, hay el debate que dice, bueno, pero entonces no se debería llamar fake news, porque una noticia no es para que sea noticia tiene que ser verdadera, no es falsa. Hay otros que dicen, no, pero espérate, se vende como noticia, pero resulta que cuando la confirmas no es cierta. Esto se abre mucho. Es un mundo súper amplio. Y dentro de ese mundo amplio, y hablando también de las juventudes, que es lo que estábamos mencionando ahorita, hay un auge en estos últimos años, o en este último año, sobre inteligencia artificial. La inteligencia artificial... Que no la podemos dejar por fuera. Exactamente, es importante tocarla. Uno de los... Fritz, ya vamos a terminar, Fritz, que te veo nervioso, el tiempo. No, pero está bien el tiempo. Sí.
uno de los temas importantes con la inteligencia artificial es que todo el mundo está teniendo acceso a ella y uno puede, o bien por programas, o bien por aplicaciones, o por cualquier medio, dentro de muchas cosas, modificar videos, audios o lo que sea, o incluso hay uno que no recuerdo ahorita el nombre, en el que yo me grabo con mi propia voz, después lo modifico y simula la voz de Néstor Vitolanda, por ejemplo. Entonces Que quisiera... ya viví una experiencia de eso, Sí, ya utilizaron mi imagen y mi voz justo para... de eso iba a comentar ahorita. Es más fácil para esta época crear noticias falsas haciendo simular que son de otras personas. Entonces, ¿cómo cree usted que esto puede afectar el periodismo actualmente, la difusión de noticias y pues qué consecuencias podría traer? Qué interesante pregunta por lo siguiente, ¿no? Allí estoy buscando el, vi- el video para que, a ver que ustedes lo puedan ver. Este, bueno, y si no, ya ustedes lo van a ver. Sí, se le publican Sí, que ustedes puedan tener esto, porque es interesante, ¿no? Utilizaron mi imagen para poder, bueno, aquí estás Sí, ya, sí. para que entonces Conocido en toda lo Venezuela, proyectamos. llamó idiotas Ok, a todos bueno, aquellos que fíjate, tratan las ahí articulaciones ustedes con acaban de medicamentos ver una farmacéuticos voz y criticó robotizada. duramente los ¿Ok? métodos modernos de tratamiento. Luego responde el doctor también, su imagen fue utilizada para vender un producto que, bueno, de dudosa procedencia, ¿no? ¿Qué pasa? Es una herramienta, la inteligencia artificial, que puede ser muy útil, pero también hay que manejarla y hay que controlarla. Yo diría que ya es el momento de establecer controles para la inteligencia artificial. Y me dirán, bueno, pero control es todo lo contrario, cuando la gente es cuando más debería usar. Sí, pero para bien, Claro. no para decir mentiras. Bueno, pero es que hay que dejar que la gente tenga su discernimiento y pueda identificar. Bueno, sí, pudiera ser válido. Pero eso, la inteligencia artificial, es como utilizarla para bien, para el bienestar de la humanidad. Bueno, es como dirán, sí, la energía nuclear es un horror por la bomba nuclear. Por supuesto que nunca ocurra nada de eso. Nunca utilizar la energía nuclear, una bomba nuclear para nada, jamás. Pero la energía nuclear pudiera ser aliada hasta cierto punto de la medicina. Entonces, bien utilizada, puede ser de provecho. La inteligencia artificial puede ser bien utilizada, podría ser de provecho para la humanidad. Sí, creo que todo bien utilizado puede Claro. funcionar. El problema, creo yo, que bueno, gente muy creativa por ahí. Y entonces se empiezan a inventar o a crear información, como estamos hablando en este caso, que no es cierta, utilizando su voz, que además no sé de qué fecha es este video, pero evidentemente se nota que no es usted. Pero además, Exacto. como la inteligencia artificial ha avanzado tanto, antes, al principio, lo que se hacía era escribir un texto para que después fuese proyectado con su voz. Actualmente, como mencioné hace ratico, yo puedo grabar un audio y después modificar mi voz para que parezca usted. Lo cual, si me hace a mí un buen imitador, puede pasar Sí. como que esa información lo dio un periodista de tanta credibilidad. No, o probablemente pueden utilizar tu imagen, probablemente. También se pueden modificar pueden labios utilizar, incluso. exacto, tu timbre de voz, solo que te construyen el discurso, que tú no lo has dicho. Sí, Entonces, fíjate eso, utilizan tu imagen, utilizan tu voz, pero resulta que ese discurso no es redactado, no es producido, no es construido por ti, sino es por los que quieren vender un mensaje que equivocado, que no es. Ahora fíjense ustedes la gran pregunta, ¿no? ¿Quién pudiera ser visto como, eh, por un decir, el delincuente, el malo de la partida? ¿El que crea la noticia falsa o el que la difunde? Dejo eso allí. excelente. Sí. Bueno, quedamos cortos de tiempo, pero igual le agradezco muchísimo por haber estado aquí, por Sí. haber aprendido mucho de usted hoy.
Como le dije, como le mencioné al principio y vuelvo Igual, a mencionar, Manuel. estoy muy feliz de haber estado conversando con usted el día de hoy. Bueno, Sí. esperando que no sea la primera vez que aparezca en este podcast. No, van a ser muchísimas, me encantó la experiencia y quiero aprovechar, antes de cerrar, quiero felicitar a la Universidad Metropolitana por la apertura de la Escuela de Comunicación Social, también la Escuela de Estudios Internacionales, pero hablando de este tema que es muy interesante para la comunicación social, bueno, señores, vamos a tener, si Dios quiere, yo sé que sí, y se está trabajando bastante en la Universidad Metropolitana para poder ser la mejor escuela de comunicación social, formadora de comunicadores sociales, la Escuela de Comunicación Social y Empresarial, es como se le conoce acá en la Universidad Metropolitana. Esperamos que la meta nos convirtamos en la mejor escuela de comunicación social y empresarial de todo nuestro país. Así será. Así será. es. Bueno, muchas gracias a ustedes por haber escuchado este podcast. Nos vemos en la siguiente. Unimed Podcast es grabado en Caracas, en los espacios de la Universidad Metropolitana. Una producción de Unimed Virtual. Editado por Ángela Zambrano y Wilhelm Fritz Lindo. Esto fue Unimed Podcast. Suscríbete para más episodios.